¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Nos encontramos en el segundo capítulo del proyecto Podcasting Faxo. Me encuentro con mi compañero Junior Mereles. Junior, sin lentes, un saludo, por favor. ¿Qué tal todos? Muy contento de estar acá nuevamente. Pasó cierto tiempo, pero bueno, el trabajo a veces implica que las cosas se vayan un poco más lento. Pero bueno, qué mejor manera de volver que con toda una eminencia de nuestra casa de estudio, del trabajo social en Paraguay, con la profe Estela García. Así que, profe, sin más preámbulos, creo que podemos empezar. Te puedes presentar, profe. Vos mejor que nadie te vas a dar presentar. Gracias por tan generosas palabras, no exageren, chicos. Bueno, un saludo muy fraterno a quienes posteriormente y en distintos momentos van a acceder a este video y bueno, un agradecimiento aquí a los chicos por este super proyecto de extensión que permite conocer la historia, compartir y también en el futuro debatir, que es lo más importante en la universidad. Claro, profe, ¿te puedes decir así brevemente tu currículum más o menos? Sí, cómo no. Yo soy trabajadora social a nivel de licenciatura por la UNA, a nivel de la maestría por la Universidad Federal de Río de Janeiro y me falta la tesis para el doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Posadas, Misiones, Argentina. Gran ciencia. Todavía estudiando. Y bueno, yo creo que lo más importante para dar contexto a la gente del tema es que vamos a hablar hoy del proceso histórico de trabajo social. Entonces, yo creo que cabe recalcar de que, profe, vos desde tus inicios estuviste directamente vinculada con la carrera, ¿verdad? Es decir, Sí. vos empezaste tu vida académica, dijiste, ¿qué dijiste, profe? Es decir, yo quiero meterme acá, que es trabajo social. ¿Puedes darnos un pequeño... Claro, digamos que yo tuve una infancia y una juventud que era así como muy formalizada y aún dentro de lo formalizado conocí trabajo social y me pareció así como que inquietante esto de trabajar con lo social, aún no habiendo dimensionado suficientemente, porque yo empecé a estudiar todavía en el contexto de la dictadura de Stroessner. Entonces, después esa dimensión de lo social se me amplificó muchísimo, porque bueno, cae la dictadura, tuvimos contacto con todo lo que pasaba en el país, con movimientos campesinos, con organizaciones que problematizaban cuestiones que nosotros no problematizábamos. Entonces, por eso armamos todo un cuestionamiento en la universidad. ¿Por qué ellos vienen a contarnos realidad social que tenía que ser estudiado acá, que es una carrera de lo social? Y bueno, se dio todo un revuelco muy interesante que exigió una malla curricular que estudie la realidad del país y no solamente manualísticamente lo que decían textos de otros lugares. Claro. Profe, y hoy en día para nosotros es normal, creo que estudiar en una carrera del ámbito social. Creo que el desarrollo exponencial que viene teniendo nuestras carreras en los últimos años es la prueba de eso. Pero me imagino que en la dictadura, o sea, durante el régimen estronista, no era tan fácil tomar esa decisión. Entonces mi pregunta es, ¿qué se decía cuando, o sea, qué se pasó por tu cabeza y qué decía la gente cuando dijiste, miren, todos los que me conocen, yo quiero estudiar trabajo social en ese contexto? ¿Qué significó eso, profe? En realidad yo sabía que quería más contacto con la gente y trabajar con la gente. Y estaba poco popularizado, algunos no entendían, me decían, ¿qué es eso? Eso se estudia. Había toda una cuestión. Y recuerdo que en la facultad éramos poquísimos, era Instituto Andrés Barbero en la época. Éramos poquísimos, éramos la única institución formadora de trabajo social, ¿verdad? Hoy hay 8 facultades en todo Paraguay que forman trabajo social, 4 públicas y 4 privadas, pero en esa época no éramos solamente nosotros, así que somos la institución pionera en la formación de trabajo social que nos coloca en una responsabilidad superior también, ¿verdad? Respecto a todos los demás que están formando, a todas las otras unidades académicas que forman en esta carrera. Pero sobre todo me parece que nosotros no dimensionábamos la necesidad que más tarde se identificó de contribuir para que las ciencias sociales también tuvieran su lugar. En esa época era así, entender la realidad, y trabajo social estaba muy aislado del debate latinoamericano. Entonces era un entender cómo se podía, un entender desde una con flecha que hacíamos de lo que decían los que estaban desde la resistencia o desde la disputa planteando temas sociales en la transición democrática y lo que nosotros dábamos en la facultad que era como más normativo. Nosotros dábamos que hay que hacer, había un deber ser con los pobres que implicaba hacer pero sin problematizar. Por ejemplo, nunca nosotros tuvimos noción
de los apellidos más importantes que hoy tenemos, que la sociedad es capitalista, es moderna, tiene aspectos coloniales, es patriarcal, o sea, ni aproximación a estas cuestiones que hoy le caracterizan y que por algún lado damos en todas las materias, algunos ponen énfasis en uno, otros en otro, y no hubo nada parecido a eso. Yo creo que había como un énfasis en el saber hacer sin cuestionar tanto de dónde vienen los problemas de la pobreza y todo aquello. Claro, era, profe, como seguir una cadena de acciones, ¿verdad? Pero en un momento vos, como te planteabas, pero ¿por qué no podemos hablar de esta clase de cosas? Me imagino que en la época de Stroessner, en esa etapa no se podía hablar. Claro, no se podía hablar, así mismo es. No se podía, por eso es que el movimiento estudiantil su primera disputa fue el cambio curricular, para justamente poder hablar, poder discutir estos temas. Y tan fuerte fue eso, no estaba en mi plan emocional, así que vamos a saltar después del periodo. No, pero recuerdo que tan fuerte fue la disputa que no quedaba otra que pedirle a todos los profes que se vayan, porque no se podía con eso. Entonces fue muy fuerte porque cuando tenemos una conversación con ellos, como movimiento estudiantil, le pedimos a todos que se vayan. Y los profesores se sintieron, claro, ¿quiénes son estos? Pero era porque no había cómo, porque cuando planteamos la necesidad de hacer un vuelco en los enfoques, también cada quien es el resultado de su historia. Ellos habían sido formateados, digamos, con una manera de enseñar. Entonces, bueno, me acuerdo. Y también nosotros la ilusión de que creíamos que podíamos derribar todo y empezar de cero y que encima iba a salir bien si hacíamos eso, ¿verdad? Y bueno, propios de los movimientos y sobre todo de la juventud y de la aspiración social que nos movía en esa época. Profe, y estamos hablando esto, ¿en qué año más o menos? Esto fue en el 89, el primer centro de estudiantes independiente que tuvo trabajo social fue en el 89. Pero después de la dictadura, ya post dictadura, ya, profe, o estaba en ese proceso de transición. Nosotros tenemos que saltar a otro periodo porque no me voy a poner a llorar amargamente. Bueno, fue en el 89, sobre todo por muchas cosas de hoy, ¿viste? Uno contrasta hoy con el ahora de avances, de cosas que faltan seguir avanzando, entonces ahí es que se nos cruzan todas las emociones, todo, ¿verdad? Tomamos de la palabra, para poder respirar un poco. Sí. Hay que entender, es decir, para darle contexto a la gente. Estamos hablando de una persona que estuvo en todo ese proceso, en esa lucha, porque nosotros y vos me vas a corregir, Junior, nosotros, lo que aprendemos del proceso histórico de sociología, ¿sí? Es que justamente se comparte esa lucha estudiantil, es decir, los estudiantes se levantan frente a un sistema y dicen, bueno, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que queremos, y si es necesario hasta tomar un colegio o un lugar o una universidad, lo que sea, o tomar un espacio, lo hacemos. Solo que fue en distintos momentos históricos, pero efectivamente hay demasiados aspectos en comunes en ambas luchas, porque esto fue cuando cae la dictadura, comienza la transición democrática. No había un ámbito de ciencias sociales en la universidad pública más antigua de Paraguay como la UNA. Bueno, la Facultad de Derecho era realmente Facultad de Derecho, digamos que había un sesgo jurista así o jurídico muy fuerte. Y bueno, no había toda esta aspiración que teníamos de problematizar la realidad social, de preguntarnos. Nosotros recuerdo que le decíamos a los profesores, está bien que nos enseñen a trabajar con la pobreza, pero ¿por qué no estudiamos cuáles son las causas de la pobreza? Y eso era mucho para el momento, ¿verdad? Entonces está bien que, o sea, todo. Entonces era así un vuelco, me acuerdo que. Sí. Y profe, ¿cuántas personas más o menos, cuántos estudiantes estaban involucrados en esa lucha que vos recuerdas? Sí, y en realidad en su momento, lo que pasa es que en el 89 se postula el primer centro independiente, ya en el contexto de la dictadura, y gana, y era Ada la presidenta de la... sí, fue como la que estaba a cargo del primer centro de estudiantes independientes. Entonces, nadie diputó, ganó porque no hubo... Me acuerdo que cuando se armó ya había un descontento en el país, y decíamos, queremos un centro independiente. Eso quiere decir que no le responda a ninguna autoridad hegemónica del gobierno. Entonces queríamos, afuera ya había un contexto importante porque estaba la FEUR, que era la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay, que tenía centros independientes en las otras facultades de la Nacional y la Católica. Entonces como que había un contexto que nos permitía a nosotros aspirar a, por primera vez en trabajo social, tener un centro independiente. Me acuerdo que en su momento dialogamos con la enfermería, le dijimos, sí, nosotros también queremos que por primera vez enfermería, porque compartíamos el mismo local. Entonces fue una movida muy interesante.
Y entonces cuando nosotros decidimos, recuerdo que después se gana el centro de estudiantes, ¿verdad? No hubo, no hubo nadie que le dispute, era así, teníamos condiciones de hegemonía dentro de la facultad, de estudiantes que estaban de afuera, que estaban de acuerdo, afuera gente que estaba con aspiraciones similares, ¿verdad? Entonces había como un contexto favorable y recuerdo que conversábamos con enfermería porque eran nuestros vecinos, enfermería y obstetricia, que hoy también son acá nuestros vecinos, aunque tenemos menos diálogo, me parece así en ese nivel. Cuando eso teníamos, ¿cuál es la agenda que podemos hacer juntos para avanzar en lo académico? Era así muy interesante, ¿verdad? Y sí. Disculpame que te interrumpa. Sí. Quiero hacerte una consulta para dimensionar nomás Sí. la trayectoria de todo el proceso hasta ese 1989, Sí. digamos, histórico, Sí. en el que, según tengo entendido, por primera vez ganan el centro de estudiantes. En el 88 ganamos y en el 89 ya actuamos con medidas de presión, como medidas de presión. La primera pregunta es, ¿cuándo se funda la carrera de trabajo social? ¿Cuántos años pasaron Hasta ese momento. Hasta ese momento, para tener una idea, por ejemplo, de eso? Sí. Porque ¿sabes cuál es la cosa? Es Sí. una pregunta, como Sí. una antepregunta para la pregunta que realmente Sí, quiero hacer, sí, que sí, es toda esa actividad que ustedes hicieron, toda esa organización estudiantil no fue espontánea. No, es decir, no. no habrá sido un día, nosotros No. queremos ser estudiantes, que soñamos Así y queremos. mismo. Habrá sido todo un proceso, todo un trabajo. Sí. Entonces, mi pregunta va más por ese lado, profe. Ok. ¿Cómo fue el trabajo organizativo, Ok. de debate, de construcción de un modelo? Porque eso es lo que me estás planteando. Sí, profe. sí. Un modelo Sí. distinto del trabajo social. Entonces, Así esa es mismo. la pregunta, profe. ¿Cuándo Sí. más o menos empieza la carrera y cuántos años tardaron? ¿Cómo fue ese proceso Ok. en términos organizativos? Perfecto. La carrera en realidad desde fines de la década del 30 ya se plantea que esta carrera, que atender los problemas sociales que requieren asistencia necesitaban estar tecnificados, que no bastaba la buena voluntad, que no bastaba. Entonces ahí se plantea la necesidad de formación a nivel técnico de trabajo social. Pero en 1963 trabajo social pasa a ser carrera universitaria, o sea que desde 1963 en la UNA estamos, ¿verdad? Como carrera universitaria. Y bueno, en ese momento las influencias para esta carrera eran realmente, no sé cómo puedo decir, así como muy respetuosas del sistema. Claro, o sea, Claro. había un sistema muy conservador que estaba en todas las esferas de la vida social en Paraguay, por tanto también en el ámbito académico. Entonces, imagínense que el plan de estudios de la carrera universitaria en 1963 estaba diseñado, revisado, sugerido ya por facultades de Estados Unidos. Y después, yo estudiando encontré que en Estados Unidos habían facultades re interesantes, que peleaban por los derechos, que tenían iniciativas cívicas, que movimientos feministas, o sea, pero nada de eso encontré. Justo los norteamericanos, que eran más conservadores, son los que vinieron a iniciar el trabajo social en Paraguay. Lastimosamente no eran los de... Entonces imagínense, era una carrera muy pensada, casi como una carrera paramédica, muy asociada a la salud. Probablemente esa era la manera de esquivar un poco miradas sociales que problematicen. Y bueno, después yo encontré también que hay una corriente teórica que se llama médico-higienismo que existió en Europa y que se expandió en América Latina, que tenía que ver con mirar los problemas sociales como si fueran de la salud, para plantear el encierro, para plantear diagnósticos, medicamentos, o sea, y medidas punitivas, digamos, o disciplinadoras que hagan que el individuo se ajuste al sistema vigente. Y eso en un contexto dictatorial venía de la mano. De la mano. O sea, Las era como instituciones, un las método, políticas ¿verdad? públicas, todas tenían, ¿verdad? Entonces, y justo coincide que en Paraguay también las políticas públicas se crean, digamos, y funcionan con estos modelos disciplinadores de encierro. De esa época datan todos los lugares de encierro más importantes que hay en Paraguay, que yo trabajo justo en el librito. Entonces, ese era el modelo de intervención social. El modelo de intervención social era ajustador al sistema vigente.
que en realidad para nada cuestionaría en el orden vigente. Había que adaptarle quién era el que no encuentra trabajo y encima está empobrecido y un inadaptado. Tiene que vestir, saber responder entrevistas y saber buscar dónde y buscar quién le va a permitir conseguir trabajo. O sea, era él el que no usaba los mecanismos. Nunca se planteó el desempleo como un problema estructural, sino que era la individualización de los problemas sociales, por tanto, plantear que el individuo tenía que ajustarse a un orden vigente para poder resolver su problema. Y ese modelo de intervención es el que nos enseñaron a nosotros, y con ese modelo de intervención esta carrera se volvió universitaria en 1963. Recordemos que Stroessner estuvo desde 1954, o sea, ya era en plena dictadura. Y está muy bien pensado todo, profe, ¿verdad? Sí. Es decir, ustedes tienen esa percepción antes de organizarse, ¿verdad? Como para levantarse. Sí. Ustedes dicen, esto está realmente pensado para mantener cierto orden, ¿verdad? Para que justamente no haya esos cambios muy abruptos, ¿verdad? Y por eso es que al comienzo, cuando esta carrera empezó a ser universitaria, todos sus campos eran de salud. Y yo encontré, porque hice una investigación en los archivos y después dice, ahora vamos a expandir el campo, ya eran las cárceles. Y el discurso, la narrativa de las cárceles era la misma cosa, ¿verdad? Yo encontré un informe escrito así que decía, estos pobres desgraciados que necesitan que se lo oriente. Y había hasta una carga muy fuerte que con trabajo social iban a adaptarse. O sea, había así una cosa que tampoco, porque necesitaba un dispositivo más grande para forzar que alguien se adapte al orden vigente mucho más. Pero convengamos que se preparaba una carrera que contribuiría dentro de todos los dispositivos que llevarían a esa... Y hay varios informes que lo expresan, digamos, ¿verdad? Para mí suele ser conflictivo a veces hablar de esto, porque yo les digo a los estudiantes, yo no sé cómo plantearles una historia que fue real, porque yo encontré informes sociales que así dicen y que transcribo así mismo para que no es mi interpretación. O sea, la intervención social que venía del Estado era adaptar al individuo al orden vigente y tomar problemas sociales colectivos como un problema individual. Entonces le culpabilizas al individuo, la responsabilizas a él y ahí tenés nunca vas a mirar el modelo económico, el gobierno, la institución, la política pública que falta, nada, ni la familia que también a veces, ¿cómo puedo decir?, refuerza esos patrones, o sea, nada se miraría. Entonces yo les suelo decir a los estudiantes, yo no sé cómo hacer, porque no quiero enseñar una historia de una profesión que esté en contra de sí misma, pero sin embargo es bueno ser riguroso y contar cómo fue, porque hoy no habrían los giros si es que no había una identificación de esos problemas, ¿verdad? Y entonces ese modelo desde el 63 estuvo hasta el 88. Inclusive en América Latina, trabajo social tuvo un periodo contestatario que fue en algunos países en la década del 70, en otros en la década del 80, que se llamó Movimiento de Reconceptualización Latinoamericano, que tenía que ver con trabajadores sociales que tuvieron contactos, algunos con sindicatos, otros con partidos políticos, otros con movimientos, otros con comunidad eclesial de base, una diversidad, inclusive puedo no estar citando todas, pero fueron contestatarios a la dictadura. Yo no encontré, porque investigué mucho, y no encontré que nuestra profesión haya hecho algo similar, por lo menos así a nivel colectivo. Claro que habían profesionales que no estaban de acuerdo, que pensaban distinto, pero a nivel de acción colectiva no encontré hasta este centro estudiante. Para mí este centro estudiante fue lo primero contestatario y después que irrumpe porque plantea un cambio de plan de estudio cuando ve que no puede tomar la facultad porque hubieron medidas de presión muy fuertes y un renovar todo el equipo docente con la ilusión de que eso ayudaría a cambiar, pero hacían falta. Más tarde vimos que muchos más procesos sostenidos, formación elevada, cuadros docentes más sólidos para sostener perspectivas críticas. Necesita gente formada a nivel de posgrado para sostener. Pero bueno, en su momento también nosotros fuimos así como... Entonces, pero la otra pregunta que hizo Junior, ¿qué estaba pasando? Afuera estaban pasando muchas cosas, eso es lo que, el contexto. Afuera había movimientos campesinos indígenas que reclamaban derechos y decían que la dictadura no les atendió. Habían personas que reclamaban políticas de vivienda, que planteaban una salud distinta, una educación que la transición democrática trajo esto de que la gente se exprese, a lo mejor ya dentro suyo se expresaba hace mucho en su casa, que se exprese. Entonces, habían condiciones como para que esta facultad también se exprese, esta carrera, y plantee la necesidad de giros fuertes. Y bueno, y también comenzamos a hacer contacto con varias de las organizaciones que en el escenario nacional, cuando eso estaban
trabajando, comenzamos a, qué sé yo, no sé, había un movimiento feminista que trabajaba, que instaló por primera vez el tema de la violencia doméstica, que se llamaba Colectivo Mujeres 25 de Noviembre. Bueno, algunos estudiantes fuimos, hicimos trabajo práctico, tesis, otros con el movimiento campesino, o sea, había un diálogo con lo que estaba pasando, ¿verdad? Si comienzo a citar, puedo olvidarme de alguno y no quisiera ser injusto con nadie porque todos contribuyeron. Entonces el trabajo social lo que fue así como entró en diálogo con lo que estaba pasando en el país por primera vez, y eso le permitió aspirar a un plan de estudios que entienda Paraguay, ¿verdad? Que no entienda... Sí, fue muy, muy interesante ese proceso, realmente fue muy interesante. Y claro que como era mucha intención, también hubieron avances y errores, como todos los procesos, ¿verdad? Totalmente. Pero bueno, fue así una movida colectiva que nunca antes se experimentó. Y esto duró todo el 90, o sea, fue... Entonces, sí. profe, empieza, según nos vas contando, lo primero que hay como una ruptura en términos teóricos, es decir, Sí. había una ruptura con una forma de concebir el trabajo social Sí. a la que ustedes no estaban de acuerdo y Así que ustedes traían una propuesta distinta. Entonces, creo que es importante ir, digamos, señalando así, paso por paso, cómo fueron ustedes realizando las acciones para llegar a donde llegaron, porque según me da a entender, empieza con una ruptura teórica, y esa ruptura teórica se transforma de alguna forma en una organización, y esta organización logra cierto nivel de institucionalidad al adquirir el centro de estudiantes, y a partir de esa institucionalidad, o sea, durante todo ese proceso también se generan entrecruzamientos con la realidad, con diálogos con otros sectores de nuestra realidad social. Entonces, profe, digamos, para ir resumiendo esta parte, ahí llegan ustedes al centro de estudiantes, corregime si me equivoco, profe, dijeron que le quitaban a todos los docentes de esa época. Sí, Y plantearon una malla completa. Resaltar. Realmente, hace poco falleció un compañero Carlucho, Ramón Ayala, que vivía en Ciudad del Este. Y como estábamos varios estudiantes, había que elegir, bueno, ¿quién va a tomar primero la palabra? Recuerdo que una vez preparamos la reunión. ¿Quién va a tomar primero? Porque le vamos a llamar a todos los profesores a una reunión, pues nosotros habíamos tomado la facultad, paramos la clase, todo. ¿Quién va? Y no sé cómo fue que acabó siendo él. De paso le rindo un homenaje porque hace un mes por ahí nomás falleció. Cuando me enteré me acordé de aquella anécdota, ¿verdad? Y entonces él le dice, bueno, nosotros le llamamos, le dicen a los profesores para pedirle a todos su renuncia. Se quedaron así, ¿verdad? Porque eran un grupo de estudiantes diciéndole, porque si ustedes no renuncian, nosotros en nuestra siguiente medida de presión va a ser pedir su destitución, y es mejor que renuncien que por... Y ahí habían un montón de cosas, y le estábamos acusando de que no nos enseñaban a ser críticos como en el mundo entero. Habíamos encontrado un armario de biblioteca cerrado con llave, vinieron textos críticos donados de Brasil, de Argentina, estaba cerrado, ¿verdad? Cuando nosotros encontramos, yo después lo encontré, inclusive después le conocí a algunos autores, sí, tal editora dijo que iba a circular en tal parte con el tiempo, entonces nosotros encontramos cerrado, y que llevaban 5 o 6 años cerrados, o sea, porque eran textos prohibidos, entonces nosotros decíamos, ahora estamos peleando por algo tan cerrado ahí, o sea, ¿qué le costaba pasarnos el texto, poner en la biblioteca? No sé, claro, era... Entonces me acuerdo que este compañero le dijo a los profesores, y los profesores se quedaron todos así, a todito le pedimos y si no renuncia vamos a comenzar a establecer medidas de presión para su destitución, porque necesitamos cambiar el currículum porque ellos tampoco nos asumieron. Tuvimos una conversación y ninguno de ellos dijo, cierto, vamos a hacer el esfuerzo, vamos a formarnos, vamos a hacer grupo de estudio, vamos a mirar, vamos a criticar el sistema económico, el modelo político, cierto, o sea, eran todos muy fieles, digamos, ¿verdad? Porque antes también no se podía, había toda una cuestión. Y entonces ahí empezó otra medida de presión, me acuerdo que cerramos, fue una cosa de aquella, porque teníamos que, hasta que conseguí, y después eran el tema de las negociaciones, porque hice el rectorado, o sea, las medidas supone gente que está peleando y los que se van a los ámbitos más formales, donde hay que presentar, insistir, exigir. Bueno, entonces era todo y conseguimos. Solo que nosotros estuvimos muy movidos por aspiraciones sociales, por convicciones y por entusiasmo. Y en realidad era así. Y en realidad yo creo que no dimensionamos en ese momento que
ciencias sociales no tan desarrolladas a nivel crítico no te puede permitir llegar lejos. Entonces vinieron profesores nuevos, eran un encanto todo, al final lo que se fueron, se despidieron, me acuerdo que sentimos, porque yo si algún día necesitan, decía una profesora, me voy, me despido, vinieron nuevos, pero claro, tenían pensamientos similares, entonces eran otra vez, era como un nuevo momento y volvía a ser ajustador, porque el corte teórico supone cuadros de docentes que puedan sostener eso, ¿verdad? Entonces nosotros no teníamos, nosotros nunca leímos una obra de un teórico social que ayuda a entender tipo cuestión, no sé, lo más elemental, lo que hoy se estudia, Marx, Durkheim, pero ni por las tapas, sociología era o sea, no, entonces no teníamos, y entonces era como reiterar años después qué es lo que pasó, qué es lo que hicimos, o sea, en el sentido que hace falta, me acuerdo que formábamos grupos de estudio, hacíamos planteamientos, buscábamos, pero se volvía necesario tener, hacía falta ciencias sociales sólidas. Y le buscamos a todo. Hay un profesor allá, no sé, en la Católica allá, no sé qué allá, tal, le llamamos, podemos hablar con usted no quiere venir a enseñar acá, le pedimos que traiga ese postule. Así le buscamos. Acá no me acuerdo que fue entre ellos, claro, todo lo mejor que sabíamos que hay en el país, pero el debate de trabajo social estaba medio perdido en todo eso. Era la suma de muchas miradas críticas, no había, pero fue muy, con todo eso fue un salto, ¿verdad? Solo que eso no se sostiene, ¿verdad? Cuando pasó una década, porque nosotros también pensábamos mucho endógenamente, y hay que mirar hacia afuera, hay que tener más contacto hacia afuera, o sea, bueno, después eso fue cambiando, pero tuvimos así mucha... Hasta la directora le hicieron de renuncia, ¿verdad? Todito le trajimos nueva directora, una que nos dijeron allá y una que es interesante, porque trabaja en la pastoral, es promocional, no está solo en la asistencia. Bueno, nosotros no teníamos tan claro, nos vamos, usted le conocimos, venimos a pedirle que sea la directora, ¿qué? Y tal cosa, esto pasa, esto, queremos que acompañe la lucha, ¿le interesa la profesión? Sí, me interesa, y nos ayuda a cambiar, sí, la verdad que quiero cambiarla, le llevábamos como directora, ¿verdad? Pero claro, ella también tenía formación, digamos, no tenía que ver ni con la voluntad de las personas, algunos querían... Pero bueno, era así. Claro, años más tarde tuvimos problemas con ella, claro, porque... Ustedes estaban rompiendo un sistema, es decir, usted, todo un sistema, evidentemente, la formación que tenía el paraguayo en ese entonces, o como decir, los profesionales de ese momento, estaban también regidos por ese sistema, ¿verdad? Estaban influenciados por ese sistema muy conservador en el sentido de que estaban manteniendo un orden así, ¿verdad? Así mismo. Entonces, encontrar una persona que esté acorde a su... Me acuerdo que nosotros buscábamos, armaban grupos de estudiantes. Yo me voy a hablar ya con fulana, ya con fulano, ya le llamábamos, hablábamos. En esa época no había celular, entonces era por línea baja, nos puede recibir. Sí, yo doy clase en la Católica a tal hora, le prestábamos la clase. Sí, yo doy clase en tal parte, o sea, era así un rearmar. Pero bueno, fue Y hay profe, ustedes que anteriormente estaban en otra institución. En el Andrés Barbero fue. Me acuerdo que nosotros las prácticas, por ejemplo, dijimos, las prácticas pues todas eran así en instituciones muy cerradas que no nos permitían ni... Entonces vamos a buscar, recuerdo bien que Calle Escuela, que hasta hoy existe, cuando eso tenía otras ONGs, y le conocimos a Ubaldo Chamorro, un gran educador popular, conocerla, él no fue así de paso, un tributo, no me quería llorar, yo para la gente que ya no está. Bueno, Ubaldo Chamorro era un hombre de las ciencias sociales que en la época de la dictadura había viajado a México, vino y tenía la lucidez de una facultad que le permitió así una formación muy sólida y teníamos muy claro todo el papel de lo popular. Era la época que nosotros empezamos, en otros países se estaban leyendo hace una década y media Paulo Freire, o sea, era todo. Entonces, no, que queremos prácticas que sean más liberadoras, me acuerdo que era... Y también nosotros llegamos a construir esta mirada de que con nuestra intención, con nuestro compromiso con la gente, con estar en el sector popular, podemos generar procesos liberadores. No teníamos tan claro el debate de la política pública, que hoy, por ejemplo, en la formación está muy claro, hay que disputar política pública, hay que ampliar, hay que apostar a un Estado distinto, etc. Pensábamos que tipo desde la práctica, desde el profesional, con el sujeto popular ya se puede dar. Y bueno, eso tampoco se sostiene, se puede dar, puede quedar más luz sin entender sus derechos, pero si nos asocia con otro, no disputa, no conquista políticas públicas, no se convierte en actor colectivo, etcétera, etcétera, o sea, no teníamos tal. Entonces era así, como tuvimos la etapa también así como más, no sé cómo llamarle, un poco ingenua, con aspiraciones democráticas, pero un poco ingenuas. Claro. Y entonces era así, le despreciábamos a los burócratas que trabajaban en las instituciones. No, hay que estar en el barro ahí con el poco, era así.
Y era interesante, ¿verdad? Pero, y sigue siendo interesante, claro que hay que estar en el barrio con la gente, pero digamos que en muchos ámbitos se da, desde las ciencias sociales, y me acuerdo que era todo así, le criticamos, vamos a trabajar en un ministerio. Hoy vemos que es fundamental todos los espacios, ¿verdad? Pero... Vos sabés, profe, que este tema es súper importante porque también salió con otro matiz en lo que fue nuestra sesión del proceso histórico de sociología. Ajá, a ver, qué lindo el paralelo. Esta combinación que yo creo que prácticamente en todos los procesos sociales se da, esta combinación de que siempre acciones directas necesariamente tienen que ir acompañadas de acciones más burocráticas institucionales. Ajá. Es decir, Así necesariamente es así, ¿verdad? Y yo creo que a lo mejor esa postura que ustedes tenían en ese momento tenía que ver con que venían de un momento de mucha acción directa, sí. Y como que por la lógica misma de la experiencia de ustedes les llevaba como a renegar de la parte más burocrática institucional. Sí. Pero es como que siempre en todo proceso, y no, a lo mejor me puedo estar equivocando, profe, pero no, pero está bien, muy todo acertado proceso tu de lucha análisis. es como que vos tenés que embarrarte también, obviamente nadie, o sea, si no te metes en la historia, ¿verdad? Sí. Lastimosamente te tenés que embarrar, pero también tenés que irte elegante y tenés que meterte en esos ámbitos, claro, que generalmente se dicen, no, vos estás ahí porque querés aparentar nomás, pero en realidad no haces nada. Pero es como que esa parte más práctica y la parte más formalizada se tienen que terminar entrecruzando para plantear una propuesta realmente transformadora. Cierto. Y nosotros, como teníamos muchas ganas y no teníamos marcos teóricos sólidos, porque el marco interpretativo te permite hasta hacer estos balances que hoy hacemos. Me acuerdo que, bueno, hay que aprender de Estado, porque el Estado, así como PRI, puede ser que garantice, ya había como alguna idea confusa. Nos pusimos a leer Althusser, aparato ideológico de Estado. Por supuesto vas a querer patear más fuerte con el Estado, ¿verdad? Después me acuerdo, hay que entender lo que pasa en una sociedad, porque es un modo de producción que no va a permitir nunca distribución de la riqueza. Hacíamos círculo de lectura, leíamos Martha Hanner, o sea, lo que quiero decir es como que nosotros hay una autora que se llama Consuelo Quiroga, que es autora de un libro que se llama Invasión positivista en el marxismo, y más o menos eso nosotros hacíamos, nos llenábamos de ideas y rápido juzgábamos lo que veíamos en base a manuales, y en realidad lo que faltaba es ciencias sociales en Paraguay. Yo eso hasta hoy voy a decir porque eso le alimenta a trabajo social, a psicología, a economía, lo que fuera. Faltaba eso, faltaba más sociología, faltaba más debate, faltaba más texto, faltaba eso, y nosotros queriendo desde una profesión superar un debate, una mirada de lo social y bueno, y faltaba conexión de trabajo social con eso, ¿verdad? Más tarde se da, la historia tiene sus tiempos, más tarde se da, pero en ese momento éramos medio solos queriendo cambiar el mundo, y hoy nos queda clarísimo que solo nadie cambia el mundo. Este sistema es así insuperable, si no es a través de otros movimientos históricos que, bueno, la historia nos mostró, etcétera. Pero sin embargo la contribución que se puede hacer es enorme también, y si uno es más riguroso en mirar esa contribución se puede dar paso, ¿verdad? Pero nosotros queríamos de una cuestión a otra, pero hicimos. Y en todo este proceso, ¿verdad? Toda esta reflexión, me imagino que justamente para conseguir, digamos, todos esos objetivos, esos ideales, era muy necesaria la autonomía, la independencia de la disciplina. Es decir, no tener esa imposición disciplinaria, o sea, desde otro punto de vista teórico, digamos, que te rige, así como dijiste anteriormente, que había un enfoque muy enfocado desde la salud, desde la higiene, que permeaba en el trabajo social. Entonces ustedes, digamos que estaban buscando esta independencia, esta autonomía, y me imagino que en algún momento salieron del Andrés Barbero. ¿Y cuál fue el siguiente paso en esa búsqueda? Cuando salimos del Andrés Barbero era justamente porque nosotros decíamos, para que se nos respete y para que crezcamos como profesión dentro de la UNA, etcétera, necesitamos no estar, que no nos coarten, porque teníamos ya aspiración. Nosotros decíamos, queremos posgrado, queremos revista, queremos investigación, todas esas cosas que quiere cualquiera que suene con una facultad seria, ¿verdad? Y a la gente lo miraba así como y bueno, también otra medida de presión llegó a salir del Andrés Barbero y pasamos a atender de la Facultad de Medicina, porque en ese momento la Facultad de Medicina tenía luchas sociales interesantes y nos pareció que era un ambiente democrático donde podíamos disputar una agenda para trabajo social en diálogo con ellos. Y durante un tiempo se dialogaba bien, pero después también era, digamos, pasamos a hacerlo. Para hacer, profe, discúlpame, sí, para hacer un comentario, sí.
quiero resaltar antes de que se me olvide, puede ser un poco controversial y todo lo que diga, ¿verdad? Pero yo creo que es importante recalcar que lo que estoy captando dentro de lo que nos estás contando, profe, es que básicamente en ese entonces para el gobierno era mantenerle a un grupo que tenía la capacidad realmente, si es que utilizaban todos los recursos y todo lo que justamente vos nos decías que andaba bloqueado, se les escondía todo eso, esos pensamientos críticos, ¿verdad? Es decir, para el sistema le conviene, o sea, para mantener el orden le conviene al sistema mantener de cierta forma controlados bien a la gente, ¿verdad? Sí. Es decir, imagínate en las ciencias sociales, Claro. el no tener esa crítica, ¿verdad? Y lo importante que es ser crítico, ¿verdad? Evidentemente puede ser una piedra en el zapato para el sistema, ¿verdad? Ajá. Porque cuando vos te levantás, estás levantándote frente a un sistema donde todo quiere que sea muy tranquilito, entonces era como algo totalmente histórico lo que hicieron, bro. Sí. Totalmente Sí. histórico. Entonces salieron Andrés Barbero, profe. Nos vamos a la Facultad de Medicina. Medicina. La Facultad de Medicina nos permitió muchas cuestiones, dialogaban con nosotros, ellos, delante del médico la gente hacía el concurso, por ejemplo, vieron que para los docentes para ascender de categoría tiene varias partes del concurso, presentar carpetas, si es que pasa, presentar una clase, etc. Bueno, y ellos bastante, parecía que como que hacían el esfuerzo de respetar una disciplina distinta a la de ellos, etcétera. Sin embargo, después también es como que nos sentimos solos y no importantes para ellos. Recuerdo que hicimos un curso de posgrado, se extravió una carpeta, no pudimos hacer, o sea, pasaron muchas cosas que como que la Facultad de Medicina es la Facultad de Medicina, o sea, no era trabajo social. Claro. Y nosotros comenzamos a ver que necesitábamos disputar un espacio distinto dentro de la UNA. Y en esa nueva disputa, porque tuvimos varias, nos dijeron, filosofía, si ustedes son ciencias humanas, y realmente el trabajo social es una disciplina del ámbito de las ciencias sociales y humanas, si vamos Sí, totalmente. porque también esto de separar lo social de lo humano es medio artificial, pero bueno, en nuestro país se organizan así las facultades. Claro. Y entonces fuimos a filosofía, ¿verdad? Y ahí al comienzo todo bien, pero después también hicieron lo que querían con nosotros en términos administrativos, en términos académicos, hubo mucha... Hasta que dijo la UNA, y bueno, ustedes no tendrían que depender de nadie, porque veníamos de depender de muchas facultades que no nos... O sea, iban migrando. Sí, así mismo. Sería bueno que ustedes aspiren a ser facultad. Sí, nosotros facultad, sí. Tipo, no depender de otros, nosotros decidir nuestro destino. Pero bueno, eso tiene un proceso, ustedes tienen cuadros docentes sin todos los concursos, o sea, un montón de cuestiones de una carrera que no es facultad y que era residual, digamos, en ese momento en la UNA. Entonces, es bueno que sean institutos, dependiente directo del rectorado, por eso fuimos Instituto de Trabajo Social. Y no había ni local, porque teníamos que salir de filosofía, toda la disputa que había, no había. Entonces el rectorado nos dice, busquen un local que la UNA pueda pagar de alquiler hasta que veamos qué hacer con ustedes. Éramos así, habíamos pasado de una junta a otra. Pero los estudiantes hicieron eso, profe. Sí, estudiantes y docentes, ahí estábamos juntos. Ahí los docentes. Hasta que después nos enteramos que hay un local jesuita en Trinidad, bien al lado del Colegio Técnico Javier. Y bueno, ahí se van las compañeras a hablar con él. Y el padre, al parecer, estaba en el momento que también le gustaba el tema del alquiler. Ustedes saben que bueno, Sí, todas las organizaciones buscan sus... hay épocas que necesitan ingresos, bueno, esa ya es interpretación mía, me parece que ingeniaron muchas cosas, digamos. Sí. Y la verdad que fue muy buena nuestra estadía y nos entendimos bastante bien con los jesuitas, hay que decir. Y entonces nos mudamos, éramos Instituto de Trabajo Social dependiente del rectorado, alquilando el local de los jesuitas, era así. Y mientras tanto, nosotros les decíamos, ¿se acuerdan que nos prometieron ustedes que vamos a ser facultad, vamos a tener local propio, vamos a estar en el campus de San Lorenzo? Hasta que después ellos nos dicen, ¿saben qué? Clínicas de Sajonia pues se están mudando a... Y entonces es enorme, es fantástico. Ese lugar le dejamos a ustedes. No querían mandar a Sajonia. No, le dijimos, todo lo que miramos para estar en el campo de San Lorenzo era bien lejos. Claro, ahí decíamos nosotros, con tanta historia de disputa, ¿quién nos va a querer cerca? Y entonces... El año más o menos, ¿por qué no recordás? Eso fue, ya éramos Instituto de Trabajo Social y habrá sido como, no sé, 12, 13 por ahí. Porque ya estábamos en... 13, ¿Eh? no, Por ahí, 2012, 2013. sí, por ahí. Entonces,
Y después de eso ya nos dan esto, porque cuando le dijimos no, Sajonia no, nosotros somos una carrera como todas las otras, no, ¿por qué van a haber carreras de primera y segunda? Si podemos estar en el campo, en San Lorenzo, aparte hace falta facultad de ciencias sociales, no somos solo nosotros, sociología ya estaba peleando por estar en el ámbito de las ciencias sociales, no ser así como el apéndice de lo jurídico, etcétera. Y ahí se juntaron ya todas las cosas, no estoy tan segura, fue 2011 por ahí, ya no sé. Profe, entonces, del André Barbero a medicina, ¿en qué año fue? ¿En los 90? Tengo que mirar esto para decir bueno, exacto. Y después de eso, en filosofía ya sería en los 2000, digamos. Sí, en filosofía fue 2000 y el ITS ya sería en esta última década, la década pasada. Sí, así claro, mismo. pero todo ese proceso transcurrió en 20 años más o menos, profe, ¿verdad? 2018 nos vinimos. Todas esas migraciones hasta instituto fueron 20 años más o menos. Sí. Y algo para recalcar, porque sí. pues nosotros que estamos en ciencias sociales obviamente entendemos de antemano que las cosas son de esta forma que voy a decir, pero todo ese proceso no fue a los besos y abrazos con la autoridad. No, trabajo social de siempre. Cada rector nos sufrió, ¿verdad? Porque claro, ya otra vez nosotros, qué persistente que fuimos, para cambiar la malla curricular, la primera malla crítica, que ellos resolvieron, la resolución de esa malla, que algún día tengo que escribir todavía, dice, a pesar de que tiene sesgo marxista, una cosa así, se aprueba la malla. ¿Cómo no van a decir eso? Una cosa así, como puede tener el sesgo que quiera, o sea, ningún autor puede ser prohibido, hay que mirar autores desde el punto de vista científico, no desde el punto de vista, bueno, pero lo que quiero decir, cuando eso me acuerdo que a todos los integrantes de la comisión que iba a evaluar la malla le visitamos y varias veces, o sea, le dimos mucha pelea a nosotros, no le quedaba otra que aprobar, pero dicen, decían, a pesar de algo así, ¿verdad? Palabras más, palabras menos. Social, históricamente fueron unas piedras en el zapato, entonces para el sistema, ¿verdad? Sí. Y hoy yo creo que se está en un buen nivel porque pero es completo, como que de muchos lados hay lucha burocrática, lucha técnica, lucha administrativa, lucha académica, entonces es como que, claro, ha de faltar muchas cosas, pero me parece que están dadas estas cosas de muchos lados. Claro. Y nosotros eso, digamos, nos llevó mucho tiempo hasta llegar a eso, ¿verdad? Muchas veces era la pelea más bruta, hermana, que le dábamos, y también la pelea académica, presentamos propuestas. Yo recuerdo que me dijeron, vamos a juntarnos y presentar un proyecto de facultad, y nos sentamos, ¿qué es un proyecto de facultad? Y bueno, la fundamentación, porque hace falta la facultad de ciencias sociales, ahí comenzábamos a hacer. O sea, hay cosas que, tipo, en el ensayo fuimos haciendo y bueno, resultó. Pero lo que quiero decir es que bueno, hoy me parece que hay más de muchos lados la pelea, me parece que es un avance sustancial, ¿verdad? Totalmente, o sea, constantemente hay un conflicto que está en proceso de solución, ¿verdad? Sí. Algo así, profe, ¿verdad? Así mismo. Y que también se venía, profe, digamos, creo que para todo movimiento social o para todo conjunto de personas, sí. Cuando vos tenés un enemigo único es como más fácil. Sí, porque todos sí, se unen, sí. con el régimen de Stromer, ¿verdad? Todos se unen en contra de eso. Sí. Pero con el avenimiento de la democracia, con la consolidación de la democracia en nuestro país, como que se fragmenta todo y es mucho más diverso. Así. Y de repente hace que sea mucho más complejo. Y bueno, es la realidad en la que vivimos actualmente y desde la Faxo ya. Entonces, sí. Para ir, digamos, conectando un poco de estas cuestiones, esta Faxo que tenemos actualmente, que ya tenemos desde el año 2018, así mismo. 17 de octubre de 2018 fue el día de la proclamación oficial de la Facultad de Ciencias Sociales, sí. Esta Faxo como la tenemos hoy en día, de alguna forma entraba en el diario de ustedes allá cuando eran unos jóvenes estudiantes que luchaban por y no teníamos tan claro, fíjense, nosotros teníamos críticas a los procesos, pero yo creo que recién en esta última etapa se dimensionó la necesidad de las ciencias sociales como algo mucho más complejo para que el pensamiento independiente dialogue, asienta, disienta, toda esta cosa que no teníamos tan claro. Y mucho tiempo nosotros pensamos trabajo social desde trabajo social. Y yo tengo que decir, esto es muy polémico lo que voy a decir, espero que mis colegas no en el futuro, pero me acuerdo que fue una disputa, el nombre de la facultad fue una disputa encarnizada. Y cuando vieron que en todos los temas hay cuestiones de forma y de fondo.
Y bueno, lo importante es tener claro el fondo, porque las formas pueden ir variando. Cuando la disputa es un proyecto de facultad que piense la realidad, que le quite las vendas de la mirada de los problemas sociales de Paraguay, muy desde estas miradas impuestas que nos colocan los medios o los que no estudian, digamos, con rigor. Cuando esa es la disputa, cuando en realidad esa es la disputa, el principal papel de las ciencias sociales es revelar todos los problemas sociales que se nos presentan de manera naturalizada, como que tiene que ser nomás luego, tienen que haber nomás los pobres, tienen que haber nomás los violencia, feminicidio, tienen que haber nomás luego en la calle indígenas pidiendo moneda, o sea, mentira, no tiene que haber. Entonces hay que estudiar por qué hay eso y no tendría que haber, ¿verdad? Se nos presenta naturalizado. El papel de las ciencias sociales es desnaturalizar esto y decir, es mentira, no tiene que haber. Hay que aspirar a otro tipo de sociedad, hay que disputar otro tipo de sociedad donde la gente tenga su lugar, no tengan que estar mendigando, no tengan que estar sufriendo violencia, etc. Entonces nosotros mucho tiempo pensamos trabajo social desde trabajo social. Y me parece que una de las lecciones más importantes es que el trabajo social, así como académicamente no se autoexplica, para estudiar trabajo social no hay que entender solo lo que pasó dentro de la profesión, hay que entender lo que pasó afuera en Paraguay, por qué mucho tiempo no hubo, porque hay que entender lo que pasó afuera en la universidad, por qué, qué sé yo, hay que entender lo que pasó con los distintos actores, con el Estado, la relación entre el Estado y la sociedad en Paraguay, y trabajo social, cómo leyó, cómo interpretó eso, por qué mucho tiempo no se relacionó con los movimientos sociales, recién en la transición democrática y en adelante, etcétera, etcétera. Por lo menos colectivamente, así yo no encuentro informes, ni yo hice muchas entrevistas en un momento con pioneras de distintos momentos y no encontré eso. Entonces hay que entender un poco en relación, en el entramado. Y entonces yo creo que esa es la lección más importante de... Cuando hablamos de Facultad de Ciencias Sociales hay que parar de disputar el nombre, porque hay compañeras y compañeros muy queridos, los quiero muchísimo de nuestra profesión, que siguen así como un poco con recelo. ¿Por qué si esta carrera peleó tanto, se dio el nombre más o menos? O sea, cae de maduro que si queremos que esta facultad sea de muchas carreras, hay que buscar un nombre más genérico. Eso es tipo, no hay que pensar mucho, digamos. Queremos que en el futuro haya otras, que inclusive no se queden solo con 2 carreras. Esa es una disputa que hay que hacer todavía esa disputa. Tenemos que pretender un predio más amplio, porque acá nos vamos a entrar más de 2 carreras, o no sé, esa es una disputa. Entonces hay que tener aspiraciones mayores, son de fondo, ¿no? Esta cuestión del nombre no puede ser, ¿verdad? Ya que nos metimos en una cuestión polémica ahora, vamos a meternos bien ya en la polémica, ¿verdad? Entonces, no sé tanto si polémica, pero yo creo que es una pregunta que en toda entrevista, desde una facultad de ciencias sociales, con una persona tan formada en lo que es la disciplina, ¿cuál sería el rol? Si se puede hablar de rol, aunque hablar de rol no es tampoco la palabra más correcta, pero tampoco siempre hay un problema con las palabras. No importa. Designar palabras. Las que están a nuestro alcance son las que a veces permiten avanzar. Así que claro. ¿Qué tiene que hacer una facultad de ciencias sociales en una sociedad como la nuestra? Y pregunta número 1. Y pregunta número 2, digamos, ¿cuál tiene que ser este enfoque para que nosotros podamos abordar nuestra realidad social? Entonces, ¿qué tiene que hacer nuestra facultad acá en esta sociedad paraguaya del siglo XXI? ¿Y con qué enfoque, con qué herramientas nosotros abordamos esa realidad? ¿Cuáles, digamos, son nuestros objetivos a mediano, a corto, mediano y largo plazo? Si es que se puede plantear así. Mira, a mí me parece que el principal rol o papel o la principal contribución que la Facultad de Ciencias Sociales puede hacer en Paraguay es esto de desnaturalizar los problemas que se nos presentan como naturales. Ningún problema es natural, ni el desempleo, o sea, nada, esto que se nos presenta como cifra. ¿Qué es lo que ocurre? Que se nos presenta como algo dado, como que ya está, ya no podés cambiar porque ya está, ¿entendés? Ya está, la gente que murió y no pudo ser asistida por la salud pública en la pandemia, ya está, no alcanzó, era lo limitado, hicieron lo que pudieron. Hay como una resignación. La facultad tiene que sacarla a todo aquel que pueda de la posición de resignación. Para mí esa es como que la principal función. Y eso solamente se puede hacer con estas 3 grandes funciones que nos dan, enseñando elementos que te permitan salirte de la resignación y de naturalizar. No, es natural, hay que aspirar y disputar una realidad distinta, ¿verdad?
hay que investigar también eso, por eso todas las publicaciones que problematicen van a contribuir a eso. Los proyectos de extensión, va a ayudar muchísimo porque te ofrece elementos de criticidad, ver los altos y bajos, los aciertos y errores, porque acá estamos tirando todo con la mayor confianza de quienes nos ven. Claro. Por favor, no se mira, que quede entre nos, le miro a las dos camaritas que están acá. Entonces, claro, o sea, también los errores hay que admitirlos, los seguimos cometiendo y los cometimos históricamente. El tema es que no nos paralice eso, porque la Facultad de Ciencias Sociales tienen que sacarnos de esa posición de y cómo se desnaturaliza. Para mí, las miradas críticas, ya no hay una sola. Hoy vemos que todas tienen que tener su lugar dentro de la Facultad de Ciencias Sociales. Por supuesto que van a haber algunas que me gustan más a mí, otros a otros, pero todas tienen que tener. En ese sentido, esto que alguna vez se puso por el currículum de trabajo social, que a pesar de tener sesgo marxista en algún momento de la historia, creo que fue en la década del 90, bueno, no sé, ahí tengo que buscar todavía porque esa fue una pifiada, que me disculpen todos los catedráticos que han participado, esa fue una pifiada enorme. ¿Cómo nadie pone a pesar de sesgo de quien fuera, no importa los autores, ¿verdad? Como encontraron mucho más, claro, o sea, bueno, a pesar de eso se acepta este plan de estudio, o sea, ese es una instancia así formal académica. Entonces, tiene que haber pensamiento que viene de Marx, tiene que haber pensamiento que viene, todos los debates postestructuralistas, o sea, hay algunos que van a decir que es conservador, tiene que haber, no importa, o sea, todo tiene que tener su lugar, porque la universidad es un lugar donde distintos pensamientos tienen que converger, pero para eso se tienen que debatir ideas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en esta Facultad de Ciencias Sociales? Que eso para mí lo que es polémico. Otros son los debates. Se debate si el modelo de gestión, si el modelo institucional, si el concurso, si gana mucho, si gana poco, si cumple el horario. O sea, las cosas hay que denunciarlas en el plano que sea, si es que no sé. Pero el debate académico es lo que hace falta. Ese es el que nos falta, ¿verdad? Y lo otro también, pero digamos, entonces todos los debates, las denuncias en las redes, las disputas por los cargos, o sea, no tienen que ver con disputas de ideas, no tienen que ver con invitarnos a cómo voy a interpretar esto y yo, y que la gente vea, y que ese todavía no está en ese nivel, esta Facultad de Ciencias Sociales. Y se le va a sacar a la gente que estudia acá, a los que leen nuestra producción, a los que comparten cursos de posgrado, a los que tienen contacto con esta facultad, de esa posición de la resignación y de ver como natural todos los efectos de la pobreza y la desigualdad, si es que nosotros comenzamos a debatir ideas, a debatir argumentos académicos sólidos. Cuando esa sea la disputa, que se vengan todas. Todavía no está en ese nivel esta facultad. Acá hay disputas feroces, pero no son en ese nivel. Tristemente, no son acordes al ámbito académico. Me parece que ahí hay que permitirse el disenso. Acá tiene que haber pensamientos marxistas y marcianos, porque bueno, marciano es cuando viene directo de Marx, y marxista es cuando se usa autores que usaron a Marx. Tiene que haber todo el pensamiento postcolonial, decolonial, el pensamiento estructuralista, postestructuralista, el pensamiento funcionalista, o sea, todos, aquellos que ponen énfasis en el sujeto, en la estructura, en el capitalismo, en la subjetividad, en el lenguaje, en la comunicación, todos. Mejor no sigo citando porque me van a faltar algunos, pero lo que quiero decir es, ese tiene que ser el debate. Cuando esa sea la disputa, nosotros vamos a volar y vamos a cumplir nuestra función de faxo. Hoy las disputas, los letreros, las cosas, las denuncias, las redes son así en otro nivel, ¿verdad? No son en el nivel académico que hace falta para el superficiales, son superficiales, yo creo que son, disputas que no tienen que ver con la naturaleza de esta institución, no tienen que ver con la naturaleza académica. Y entonces hace falta generar disputas con la naturaleza académica. Para eso hacen falta investigaciones, distintas líneas y todo. Profe, vos sabés qué oportuno que digas esto, porque brevemente no me voy a contar cómo es que nosotros empezamos el proyecto. Sí. Yo a Mati le conocí hace un mes y medio nomás, y hace un mes empezamos el podcast. Sí. Qué bueno que se hayan conocido y que hayan empezado. Sí. ¿Y contigo? ¿Cuándo se conoció? No, y con los dos, con Marcia también. Bien ahí. Y cuando nos acercamos, cuando nos conocimos, Mati me dice, ¿verdad? Que justamente esto que vos me estás diciendo, me dice el profe, que parece que acá en la facultad se supone que nosotros, al estar constantemente relacionados con lo social, tendríamos que tener esa mirada crítica y tener también esto que vos dijiste, me parece súper importante, profe,
esta concepción democrática del debate, Ujú. que tiene que haber distintas posiciones. Y Mate me dijo, así mismo me dijo, profe, que acá aparentemente el debate se centra en que fulanito, menganito, sultanito, tal cosa, tal, cuando, ¿verdad? Y cuando en realidad nosotros tendríamos que estar teniendo altos debates teóricos, Ujú. teniendo discusiones metodológicas, teniendo un montón de epistemológicas, todo tipo de discusión que nos permitan entender justamente nuestra realidad. Porque realmente las ciencias sociales, todo pensamiento de lo social en Paraguay es como muy nuevo todavía, si nos Cierto. podemos a comparar con otros países de la región. Cierto. Y nosotros tenemos, por eso, profe, me gustó muchísimo esto último que dijiste, que ese es un gran desafío y que lo tenemos que asumir todo. Sí. Todo lo que formamos parte de esta casa de estudios, Sí. tenemos que asumir ese desafío para tratar justamente, y una pequeña cosa, ya me extendí demasiado, pero ya No, está bien. para combatir esta idea o esta imagen que se instauró de lo que es la facultad. Ujú. Que nosotros luego somos tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿verdad? Ujú. Sí. Y si nosotros nos ponemos nuestra parte para combatir esa imagen, obviamente que estos sectores que atentan sistemáticamente contra las ciencias sociales no van a tirarnos flores, Ujú. van a querer seguir construyendo esa imagen. Nosotros acá, desde la FACSO, yo creo que tenemos el compromiso académico, pero también el compromiso ético de cambiar esa imagen y de colocar a FACSO en la cúspide de lo que es el conocimiento del Paraguay. Sí. Porque Sí. realmente yo creo que esa es la gran responsabilidad histórica de nuestro profe, y hasta me emocioné un poco por lo que dijiste y me pareció Qué súper bueno. oportuno, ¿verdad? Que podamos ir en esa línea. Complementando un poco lo que, profe, lo que dice Junior, ¿verdad? Es Sí. que yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, nos complementamos bien con él. ¿Por qué? Porque él está hablando de la experiencia. Él viene, por ejemplo, estudiante de trabajo social actualmente, ¿verdad? Ajá, Pero él pero egresado de viene de sociología, sociología, ¿verdad? sí. Entonces, él viene de la época de la escuelita, ¿verdad? Sí. Entonces, él tiene como ¿cómo te voy a decir? Una experiencia mucho más veterano que yo. Ajá. Como vos sabés, yo empecé este año Sí, la carrera. Claro, la carrera. Fui tu alumno, profe, en primer Sí, semestre. sí, Y tenemos como dos puntos de vista, ¿verdad? Que se complementan bien. Porque yo, cuando entré, lo que dijo Junior, yo cuando entré dije, yo me con mi mochilita y vengo de la Facultad de Ciencias Sociales en Paraguay, ¿verdad? Yo digo, y me encuentro con ciertas cosas que decís, sí, pero esto no teníamos que estar hablando de esta clase de cosas, nosotros tenemos que estar hablando de cuestiones, de ideas, de Sí, proyectos, que decir, sí. esto hay que hacer, que la gente diga, che, yo entré en la Facultad de Ciencias Sociales en Paraguay, ¿dónde está la facultad? O sea, la gente no sabe dónde está la facultad, no tiene ni referencia. Sin Así embargo, es. esta clase de cosas, o las personas con ideas un poquito más oxigenadas, las nuevas generaciones que van a venir, que vengan con ese espíritu imparable de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo bueno realmente. Y que no le enviemos la zapatilla al compañero. Ay, no, él tiene una... cosa que es totalmente superficial lo que decía el profe. Así mismo. Y académicamente... Y me parece a mí subiendo. que como nosotros somos una facultad relativamente nueva, todavía tenemos que seguir construyendo la autodeterminación de nuestra facultad y de las carreras al interior también, ¿verdad? Y hasta en eso va a contribuir, porque ahora son como carreras donde hay enseñanza, donde se dan procesos ricos, pero hasta en eso va a contribuir si es que se generan más debates. Yo creo que hay procesos que se iniciaron, qué sé yo, las producciones, esto que ustedes están haciendo, varios proyectos de extensión, las publicaciones que se están dando, o sea, los eventos, los foros, que sea, todos van a contribuir, pero nosotros necesitamos como que consolidar también una identidad de Facultad de Ciencias Sociales que nos identifique eso, y no las disputas que son más superfluas y que se difunden bueno, que sobre la FACSO, Claro, sino claro. que Y muchas veces manchan el nombre también, profe, sí, ¿verdad? así mismo, que sean las disputas académicas que son reinteresantes y son necesarias, porque esas son disputas democráticas, el debate de las ideas, de publicar, madurar nuestro pensando. discurso también, profe, ¿verdad? Para que También. ¿entendés? Darle lugar a gente que no piensa igual, ¿entendés? De repente venga una persona que no es quizás muy marxista, ¿verdad? Y no hay que tacharle de, Claro, ¿no? de loco. claro, así Eso mismo. hace que no Así sea un ambiente mismo, todos sano, quieren, ¿verdad? claro. Que venga uno más un poquitito más conservador, ¿entendés? Y que no, lo mismo. Ujú. Entonces dar ese espacio y madurar ese comportamiento, esa actitud, ¿verdad? Yo creo que esa es una piedra en el camino que tenemos y que en algún momento vamos a tener que realmente pensar y decir, ¿sabes qué? Realmente esto vamos a hacer para salir adelante, ¿verdad? Sí. Yo creo que esto que dijo la profe recién hasta sirvió de reflexión, es decir, no sé si vos estás de acuerdo con eso. Y hoy día, profe, yo te quiero preguntar Sí. los avances de la carrera de trabajo social. Es decir,
¿qué hoy día podemos encontrar en la carrera? Hoy podemos encontrar mucho más solidez en esos debates que empezaron cuando yo les conté toda esta intención de dar giro al plan de estudios. Hay cuadros docentes formados a nivel de posgrado en distintos países, en Argentina, Brasil. Si bien no son todos los numerosos que quisiéramos, pero hay gente produciendo, trabajando en investigación, y entonces, quieras o no, eso contribuye al debate porque ellos traen sus estudios, sus análisis. Hay diversidad de posiciones dialogando todo el tiempo. Hay una historia participativa que es así, con luces y sombras, pero es muy interesante, digamos, ¿verdad? Me parece que hay diálogo en las políticas públicas, porque eso no había en aquella, eso que yo es como un vínculo, pero hoy día. Hay diálogo, yo creo que hay posibilidad de incidir. Hay que ser un poco más osados seguramente. Por ejemplo, no sé, se puede incidir en algunos temas un poco más en este contexto electoral. Yo creo que hay algunas cosas que nosotros podemos decirle a todos los candidatos. Miren, esto tendría que estar en tu agenda. No importa el color, no importa. ¿Por qué? Porque acá todo el tiempo estamos discutiendo eso, ¿verdad? Entonces, algunas cosas podemos ser más, no sé, un poco más, en el buen sentido, la osadía del pensamiento independiente, ¿verdad? Es un poco más, me parece que ese tipo de cosas. Entonces, profe, tenemos, así para recapitular, tenemos entonces un mayor desarrollo del debate también en comparación a lo que era en los 90, digamos. Tenemos también un mayor diálogo con las políticas públicas. Yo creo que eso me parece a mí bastante importante porque hay dos cosas que yo te quería preguntar y voy a tratar de enlazar ya con esto. Sí. Esta cuestión de la política pública me parece súper importante porque de alguna u otra forma nuestro perfil de egresado es como que se orienta hacia tratar de incidir justamente en el diseño de las políticas públicas, las políticas sociales. Sí. Entonces, ¿cuál sería, digamos, un pantallazo general de la situación profesional del trabajador social hoy en día, del egresado de la facultad? ¿Cuál más o menos son sus fuertes, digamos? Y quizá también cuál podrían ser las debilidades que uno tenga que ir con trabajo, así como lo venimos haciendo todos estos años, que podamos ir paliando de acá en adelante. Bueno, la Organización Profesional de Trabajo Social estima que hay 4.500 trabajadores sociales en Paraguay. Efectivamente, el principal patrón laboral es el Estado, bajo modalidad de contrato, no todo nombramiento, pero hay mucha gente trabajando en instituciones estatales y se complejizó también el campo de acción. Digamos, hoy hay intervenciones que en muy diversos campos. Hay en el deporte que antes no había, hay gente que está trabajando, no sé, en un club de fútbol, de tal club, qué sé yo. Hace poco me encontré con un egresado y le dije, y me dijo, estoy trabajando en tal. Ah, ¿en serio? Sí, eso antes no existía, no era contratado un trabajo social para ver cómo se maneja. Hay muchísima gente en todo lo que refiere a obras públicas, desarrollo urbano, o sea, se complejizó muchísimo para no comenzar el tema migratorio. Antes lo había, hoy es todo un tema, hoy no sé, todas las organizaciones trabajan. Entonces se complejizó. Me parece que uno de los desafíos es seguir dialogando con las políticas públicas. La FACSO tiene varios convenios, hay varios proyectos de extensión, hay campos de práctica, o sea, hay mucho contacto con las políticas públicas y el papel de la universidad no es diseñar políticas públicas, pero sí es decirle, esto está ocurriendo. Entonces acá hay publicaciones que dicen hace mucho que no hay una sola política pública universal en Paraguay y eso es mucho. Entonces ningún candidato puede salir a decir yo estoy con todo el país y no muestra. Y eso tiene que mostrar no solamente con intenciones, técnicamente, de dónde va a sacar el presupuesto, o va a sacar de nosotros, va a redistribuir mejor, va a tocar, no sé, lo intocable, como hoy la soja, el tabaco, o sea, hay cuestiones intocables impositivamente. Esas son las cuestiones para que nos digan qué respuestas sociales que no hay, ¿no? Entonces, o vamos a seguir con muchos programas focalizados, que no está mal, pero bueno, alguna universalidad. Todos los países de América Latina tienen por lo menos 1 o 2 políticas universales, nosotros no tenemos. O sea, no hay una que vos digas, la gente sí o sí va a tener el Estado atendiéndole, aunque no tenga plata, va a poder llegar hasta ahí.
vamos a tener muchas barreras, le queda lejos, ya no hay médicos, si se trata de la salud. O sea, no puede ser, no puede en esta era Paraguay no tener una sola política pública universal. Así que todo el mundo acceda sin plata como ustedes. Eso no, es inadmisible. Entonces nosotros tenemos que demandarle eso a todos los que quieren ser presidentes. O sea, una política pública en lo social universal, una garantía para todo el mundo, de toda la clase, porque también la clase media y los ricos, o sea, la garantía es para todos, ¿verdad? O sea, para todos. Entonces no puede ser. Bueno, esa es una cuestión. Nosotros podemos señalarle, bueno, no sé si voy a entrar en mucho detalle puedo entrar al respecto, pero yo creo que nosotros podemos señalar medidas asistenciales que no tienen aspectos promocionales, hay mucha asistencia fragmentada. Podemos señalar la familiarización, las políticas públicas acabaron depositando en la familia responsabilidades que le corresponden al Estado. Entonces hay muchos programas que son para la extrema pobreza, pero que le asignan muchos más roles a la mujer y a la familia, ¿verdad? Familiarización de las políticas públicas le llaman los autores. O sea, esto es una categoría que se trabaja en ciencias sociales, hay sociólogos de toda la región trabajando, hay investigadores de todas las áreas. O sea, sin embargo, eso no, sí, quien quiera ser presidente va a seguir depositando en la familia todas las medidas para salir de la pobreza, las medidas para... Entonces hay demasiadas cuestiones que nosotros ya le pillamos, ya hay trabajo en Queragoto, ya hay artículos que dicen eso. ¿Cómo hacemos para que le llegue a una facultad de ciencias sociales que ya estudió y dice eso, está sacando eso? ¿Cómo hacemos para que la política pública meta en su agenda y no sea solo una promesa electoral que te diga económicamente de dónde va a sacar para responder a eso? Porque ellos te dicen todo, ¿verdad? Todo, es muy lindo todo, pero tienen que hacer el planteo. Si no te dice de dónde va a sacar económicamente y si va a sacar de nosotros, otra vez va a profundizar la desigualdad. Entonces, esas son digamos, se puede hacer una contribución porque está cerca del tema electoral, más o menos cerca, pero ya nosotros podemos venir como facultad aportando elementos de análisis a ver si la gente se agarra más de algún elemento para elegir a quién vota o qué plantea los comunicadores que nos colocan estos temas. ¿Quién le tiene que decir a los comunicadores colocar? Este es el tema de la política pública que hoy es central. Esta es la cuestión, ¿verdad? Y bueno, tiene que ser en la universidad porque como nosotros no diseñamos, son nuestras problematizaciones que identifican estas cuestiones las que tienen que... Hay un montón de otros temas. Nosotros tenemos políticas públicas superadultocéntricas. Eso es violento para los niños y adolescentes. Entonces... Es importante lo que dices, profe. Esta mención de Queragoto me parece muy importante para conectar justo con la última pregunta, o sea, con el último tópico que tengo acá en la guía, que es la investigación, porque hasta ahora venimos hablando de lo que es la parte más práctica, digamos, del ejercicio de la profesión, sí. Uno formar parte quizá de una entidad pública, trabajar en tal o cual proyecto, pero esa aplicación práctica necesita de una reflexión, necesita de un ejercicio de investigación. Y así que, profe, por lo menos la última pregunta así más estructurada es esta, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los avances en términos de investigación? Encima que vos sos una de las más eminentes investigadoras acá de nuestro país en el área. ¿Cuáles fueron los avances en la investigación y cuáles son los desafíos que tenemos también ahora? A ver, la FACSO tiene investigaciones temáticas en lo social, digamos que tiene muchos capítulos, artículos de investigación. Hacen falta libros, ¿sí? Así seguirle 3 años a una política, decir en 3 años pasó esto, mejoró esto, desmejoró aquello, abarcó tal población, no abarcó la otra, se implementó pero no tuvo mecanismos participativos, qué sé yo. Mirar, hace falta una sistematicidad, entonces uno le dice al Estado, como universidad te recomendamos esto, ¿verdad? Y es riguroso, hay mucha producción acá, pero es como que producción fragmentada, porque es de un recorte de tiempo, de un temita y es un artículo investigativo. Y después están las tesis que tienen una característica más o menos similar. Como todavía nosotros no pudimos avanzar mucho en la producción de posgrado, que ahora está como para correr, porque bueno, tiene pasos así muy importantes, como para mostrar producción en los próximos tiempos. Nosotros necesitamos producciones como más sistemáticas de seguimiento a algunas políticas públicas por lo menos y de lo pendiente. Me parece que ese es, claro. Porque eso es lo que va a llevar a revelar los problemas sociales, a desnaturalizar y a sacar de esta resignación.
para eso nosotros tenemos que contribuir a esa Claro, como una problematización. integración, profe, de todo también lo he estudiado ya, ¿verdad? Sí, Eso que está diciendo, ¿verdad? también, Son claro, se pueden haber contribuciones según líneas, claro, porque hay muchas líneas. Uno ve que eres voto y va a tener de lo que va a tener de muchísimos temas, o sea, no hay una cosa, y todo sirve, pero hace falta juntar y hace falta crear, señalar un poco más. Me parece que esa es una... Quizá eso también ayuda a la identidad, a la construcción de la identidad en la facultad. Es decir, ya no nos van a reconocer, o sea, vamos a tener otro elemento a partir del cual nos reconozcan. Porque Sí. imagínense ustedes que nosotros le traigamos le presentemos un libro al Estado y le digan, esta es la solución. Por lo menos estas son Acá sí. nuestras recomendaciones, Sí. pero no en un solo tema, en Sí. una variedad de temas. Exacto. Y eso nos va, nos Eso va a ser posicionar en una otro forma- lugar. De Sí, ustedes, yo fantástico. necesitaba más así el Estado. Cualquier gobierno, no importa el color, la línea política, Claro. esto es lo que yo necesitaba, va a decir. Hasta después puede elegir y hace caso un capítulo nomás y no el resto. Pero igual está allí disponible y que circule y que esté. Eso es lo que realmente ese paso nosotros damos, el giro que vamos, yo creo que va a ser el avance que está haciendo falta. Profe, y Ok. de verdad todo esto que vos estás diciendo a mí me Ok. parece muy importante porque es la imagen del intelectual o de la intelectual en este caso comprometida con su tiempo. Yo creo que eso es muy importante, señalar y rescatar que nosotros de alguna forma formamos parte de la academia, tanto estudiantes en nuestro caso, y tenemos un compromiso con esta sociedad en la que estamos, y me parece súper importante que referentes como vos, profe, realmente tengan esa preocupación y expresen ese compromiso con la transformación social y con el pueblo al que uno se debe, ¿verdad? Porque uno si no tiene su pueblo no tiene nada, ¿verdad? Ujú. Y me parece súper importante eso, profe. Yo creo que eso es algo que tenemos que rescatar nosotros como estudiantes y ponerlo como ejemplo a seguir. Y bueno, yo creo que nos estamos ya llegando al final, así que Bueno. si le pedimos una última reflexión, Sí, por supuesto, profe. algo de cierre. Bueno. Y por ahí si querés también mostrar tu librito. perfecto, Bueno, claro, es un súper. libro Sí. que es La cuestión social en el Paraguay del siglo XX, trabajo social y políticas sociales, y lo que hace es recorre todo 1900, qué pasó a lo largo de un siglo en las políticas públicas de Paraguay. A veces lo que ocurrió antes ayuda a entender lo que hoy tenemos, entonces Totalmente, por profe. eso. No sé si se podría hasta eso decir publicidad, pero esperemos que la gente que esté viendo esto, inclusive profe, futuro estudiante, Sí, que me pueden como pedir. referencia. Mire, yo les suelo decir, igual si no tienen plata, yo les mando un PDF sin problema, así que ni Imagínate, nada, que circule. Eso hace súper importante. Sí, ¿no? que Totalmente. circule es lo importante. Le voy a pedirlo a la facultad en algún momento con un link para que todo el que quiera pueda acceder. Voy a pedir Profe, yo que creo esté que- disponible. Y yo lo que quería decir es, porque como fue tan linda nuestra conversación, y qué sé yo, lloré, me saqué las lágrimas, me fui lejos, hablé mal, hablé bien, fue así de todo un poco. Lo que quiero nomás decir que lo que hicimos me pareció que fue más o menos rescatar tres grandes momentos de la historia del trabajo social. Un primer momento que es cómo se originó, qué pasaba, cuándo empezó a hacer facultad, que es como la génesis. En el libro yo le digo génesis porque sin querer ser alusión a lo que... Pero eso pues significa un antes y un después, muy Claro, fuerte el tema de sí. por eso le llamo génesis, no es apenas el nacimiento de algo, sino es un... porque también el Estado es como que intentó tecnificar la atención a los problemas de la pobreza cuando dijo hace falta esta profesión, entonces por eso es que hay un antes y un después. También hablamos de la institucionalización del trabajo social, que es cuando pasó a ser reconocida como carrera universitaria en la UNA. Después hablamos del primer intento de ruptura con el conservadurismo, que fue en el 88, 89, y quiero decir que hasta hoy hubo varios intentos de ruptura. En realidad yo ahora tengo que citarle a Ada porque ella es la que trabaja el tema del conservadurismo en trabajo social, y concuerdo plenamente con el trabajo de que hay muchos avances en ese intento de ruptura. Sin embargo, hasta hoy no podemos decir que hicimos la ruptura efectiva con el conservadurismo porque se mezclan muchas ideas y prácticas en todo lo que hace. Sin embargo, todos los intentos de ruptura dieron muchos avances. Bueno, y por ahí creo que voy quedando. Y bueno, necesitamos seguir avanzando. Gracias a ustedes, chicos, por todo. Profe, agradecerte inmensamente porque, mira, yo me voy satisfecho, yo me voy contento, feliz porque sé que esto realmente va a tener sus frutos. Y gracias, profe, por Gracias por a venir. ustedes, Muchas gracias. a los tres, Gracias. muy Nada capos. más que agregar, profe. Gracias, Gracias, Junior. Gracias, Marce. Eso. Gracias.
Y estamos viéndonos Dale, en otro capítulo. la próxima Eso. ocasión. Usted ahí, yo acá, ¿verdad? Sí.